26413. La constelación mitómana. Corte esquemático del encéfalo. La constelación mitómana cortical tiene siempre este aspecto en el TAC cerebral. 264131. Realización de la constelación mitómana. En los mitómanos depende mucho del modo en que se realiza la constelación mitómana, tanto respecto a la edad del paciente cuando surge la constelación como respecto a la sucesión de los dos conflictos o de los programas especiales biológicos con sentido. 1. Mujer diestra. 1. Conflicto de identidad, igual a conflicto femenino. 2. Conflicto de amenaza por el territorio, igual a conflicto masculino. 2. Hombre diestro. 1. Conflicto de amenaza por el territorio, igual a conflicto masculino. 2. Conflicto de identidad, igual a conflicto femenino. 3. Mujer zurda. 1. Conflicto de susto, igual a conflicto femenino, aunque haya golpeado en el lado masculino. 2. Conflicto de identidad, igual a conflicto femenino, aunque la paciente esté desafeminada psíquicamente. Todavía está solo abierto el lado izquierdo femenino. 4. Hombre zurdo. 1. Conflicto de rencor en el territorio, igual a conflicto masculino, aunque haya golpeado en el lado femenino. 2. Conflicto de amenaza por el territorio, igual a conflicto masculino, aunque el hombre esté desmasculinizado a causa del primer conflicto. Pero todavía está libre el lado derecho masculino solamente. 264132. Importancia de la edad del paciente en la verificación, en particular, del segundo conflicto. Desde el momento en el que el paciente se encuentra en la constelación mitómana, su desarrollo se bloquea, al igual que en todas las constelaciones corticales. Esto tiene gran importancia para la coloración sucesiva de todo el superprograma EBS de esta combinación de constelaciones. 264133. Importancia de enfatizar un lado cerebral. Hemos definido como mitómanos a los mentirosos crónicos o a aquellos que cuentan fábulas. Se ha dicho siempre, tienen el impulso de contar continuamente historias inventadas, no consiguen distinguir la fantasía de la realidad. Sin embargo, si se trataba de sacerdotes o novelistas o incluso solo de periodistas, se hablaba de mitomanía profesional. Este hecho no era considerado paranoide. Normalmente todos tienen en común la misma constelación, prescindiendo del mentiroso intencionado empedernido. Pero la manía a menudo tiene una presencia más débil que los componentes depresivos. Se le podría llamar mitomanía pasional. 264134. Influencia de otros programas EBS corticales o incluso de EBS del cuerpo medular del cerebelo o constelación del cuerpo medular del cerebelo. Para que se dé una constelación mitómana deben darse al menos dos conflictos o EBS. Pero naturalmente hay muchos, si no la mayor parte de los pacientes, que tienen una combinación de 3 o 4 o también de más EBS o por lo menos que la tienen temporalmente. Según afecten a izquierda o a derecha, estos conflictos pueden reforzar la manía, izquierda, o la depresión, derecha. Conflictos parecidos añadidos modifican no solo la coloración de la mitomanía, sino que la cambian casi completamente, desde la inocua fantasía paranoide hasta la peor calumnia. Con añadido de constelación biomaníaca agresiva, todo tiene cabida. Es muy importante saber la edad a la que el segundo conflicto ha comenzado, el conflicto completador. A partir de ese momento el desarrollo se bloquea. Si por ejemplo el segundo conflicto ha acaecido a los 13 años, la persona permanece en los 13. Y no solo los cuentos fantásticos, sino también el tipo y el modo en que son referidos y las personas a las que se refieren los escritos de una treceañera, en este caso los padres. Semejantes niños, aunque tengan 20, 30 o 40 años, pueden inventar y difundir las historias falsas más atrevidas sobre sus padres. Después, se sientan a la mesa con sus padres con la máxima naturalidad, tengo 13 años. Si se les confronta con sus historias falsas responden únicamente, sí, ¿y qué? Una hora después ya están contando otras historias calumniosas. En la mitomanía pura se trata de locos inocuos, amigables y fantasiosos, que inventan historias sin hacer mal a nadie. A menudo son consideradas personas introvertidas, sensibles y muy fantasiosas con una rica vida interior. Sin embargo, apenas un FH activo se añade en el relé del rencor en el territorio, de tal manera que resulta una constelación agresivo-biomaníaca, no importa cuándo. Este inocuo fantasioso puede convertirse en un calumniador agresivo y malo. Entre nuestros pacientes de mitomanía, entre los que muchos tienen mitodepresión, es decir, con preponderancia del lado deprimido,
tenemos que actuar como los buenos artesanos. Esto es válido para cualquier EBS y en particular para los programas EBS combinados o las esquizoconstelaciones. Debemos evitar querer resolver estas constelaciones a la ligera, por lo menos las corticales del encéfalo. Pero constituyen una protección, ya que éste no produce ninguna masa conflictiva durante la constelación cortical. Y si no prevalece el lado deprimido, derecho, el paciente se siente realmente bien. Tenemos que saber también cuándo, cómo, quién, hombre o mujer, a derecha o a izquierda, antes de la menarca, primera menstruación antes o después de la menopausia, con o sin píldora, durante el embarazo o la lactancia, a qué edad ha atacado el primer conflicto y a cuál el segundo conflicto, de acabar, y en qué circunstancias ha tenido lugar el DHS. Tenemos que saber también si los dos conflictos estaban activos de modo duradero o pasajero y si con anterioridad había habido ya un conflicto activo durante un cierto tiempo. Es siempre importante hacer una confrontación entre los TAC cerebrales, si disponemos de ellas, y los eventuales informes orgánicos. Al principio esta alta matemática de las combinaciones y de las constelaciones, en las que a pesar de todo el paciente es el jefe del proceso, es muy complicada, y más porque no es fácil convencer a un paciente que está en constelación para que hable de sí mismo, y mucho menos que esté dispuesto a construir ninguna confianza. La medicina se convierte en un arte, la más bella y honesta del mundo. 264-13-5. Ejemplo, típica constelación mitómana. Esta joven paciente de 23 años es un típico ejemplo de constelación mitómana no pura. De hecho, como puedes ver, tiene añadida una constelación autística, una constelación post-mortal, una constelación fronto-occipital, un conflicto de separación brutal, un conflicto de desvalorización de sí misma, un conflicto del morder, un conflicto de miedo con repugnancia, un conflicto de miedo en la nuca, etc. Esto parece muy dramático y de hecho lo es, pero por suerte los FH, casi todos activos, no forman casi ninguna masa conflictiva. Estos casos terminan, antes o después, en las clínicas psiquiátricas, en cuanto los padres u otros parientes dejan de pagar. Esta paciente entró a los 13 años en constelación mitómana. Ninguno sabe exactamente dónde y en qué circunstancias se produjeron todos sus FH y programas CBS. La mayoría se dirigen contra la madre, como es habitual a los 13 años. Desde hace 10 años cuenta las historias más increíbles sobre sus padres, en particular sobre su madre, que por otra parte es una mujer muy inteligente y con un gran corazón. La paciente lucha continuamente, no tiene ningún título académico, no ha trabajado en serio ni un solo día. Consigue con sus engaños que los padres le financien un pequeño apartamento y un sueldo. Por la tarde a las 9 se va a la discoteca, donde se aturde hasta que todos se van, después duerme hasta por la tarde. Si me pides una terapia, esta no puede consistir en meterle una charla durante largo tiempo como un psicólogo o un psicoterapeuta, siguiendo las reglas no biológicas. Tampoco el internamiento representa una alternativa, ni se puede considerar seriamente la posibilidad de meterla en el grupo de los casos sociales como pensionista precoz. Tampoco sirven de nada los discursos del tipo, no tiene necesidad de mentir, y, en el fondo no le falta nada, porque la paciente tiene realmente sus conflictos. Tenemos simplemente que constatar que esta joven persona, ya a los 11 o 12 años, primer conflicto, y después a los 13, constelación mitómana, ha salido de su código biológico normal. Si en la naturaleza una inhibición parecida del desarrollo tiene todavía su sentido transitorio con el fin de mantener al individuo fuera de la brutal competencia por el territorio y de conservar sus posibilidades futuras, en nuestra sociedad civilizada antibiológica no se consigue encontrar un sentido, a no ser quizás un no sentido que sin embargo nos aleja todavía más de nuestro código biológico. Por supuesto que sé que a esta pobre madre no la ayuda en nada pedirle que espere al futuro, cuando quizás nuestra sociedad civilizada cambie. Ella necesita ayuda ahora. A pesar de eso, ¿cómo debería ser entonces la ayuda, igual a terapia, biológica? En la naturaleza una chica así quizás habría sido madre precoz y habría usado todos los instintos y motivaciones para nutrir y amamantar a su hijo. Jamás se habría llegado de un modo antibiológico a tal elenco de conflictos biológicos. Tenemos que comenzar de nuevo allí donde nosotros, los médicos, hemos fallado. Esta incitación, queridos lectores, puede a primera vista parecerles demasiado mezquina. Pero si la reflexionas un poco durante un tiempo te resultará comprensible. Este es un caso en el que la paciente no deseaba hablar de sí. Se debe respetar este deseo. La segunda flecha,
abajo a la izquierda, y la primera flecha, arriba a la derecha, forman la constelación mitómana, FH en el relé del recto y el relé de la mucosa bronquial. La flecha de arriba a la izquierda revela un conflicto sexual. La joven mujer es totalmente frígida aunque tenga la menstruación gracias a los conflictos corticales activos a la derecha. El conflicto sexual y el conflicto de territorio, flecha pequeña central sobre la derecha, forman la constelación esquizofrénica postmortal, maníaco-depresiva. Y el conflicto de susto, tercera imagen, flecha de arriba a la izquierda, y el conflicto de rencor en el territorio, primera imagen, tercera flecha a la derecha, forman la constelación autística. Se aturde en la discoteca durante horas por hacer algo. Primera imagen, la tercera flecha a la izquierda abajo indica un conflicto femenino del marcar el territorio, que se encuentra en solución a medias. La cuarta flecha a la derecha abajo indica un conflicto activo de desvaloración de sí en la pelvis izquierda, osteólisis, que junto con el conflicto activo de desvaloración de sí para la columna vertebral torácica a la derecha, segunda imagen, flecha de arriba a la derecha, forma una constelación esquizofrénica de la médula cerebral, megalomanía. Cabe todavía citar el conflicto activo de separación brutal de la madre, pierna izquierda, segunda imagen, flecha derecha. Grave conflicto central activo en el centro de la glucemia. Afecta tanto a la hipoglucemia, conflicto de miedo con repugnancia, como a la hiperglucemia, conflicto del poner resistencia. En la tercera fotografía podemos reconocer bien 4FH. Flecha de arriba a la derecha, conflicto del morder, siempre quiere morder a la madre. Flecha de arriba a la izquierda, FH en el relé de la laringe, y flecha de abajo a la derecha, relé del rencor en el territorio, estómago o vías biliares y hepáticas o las dos, forman la constelación autística que produce la mitomanía agresiva y mala. Finalmente, flecha de abajo a la izquierda, vemos un enorme miedo en la nuca, que tiene que ver principalmente con una cosa y claramente activo. Junto con el conflicto del morder forma una débil constelación esquizofrénica fronto-occipital. Es esquizofrénica de modo transversal débil porque con el conflicto de miedo en la nuca, quiasma óptico, están implicadas las mitades posteriores de la retina que miran hacia la pareja, hacia la derecha, mientras que el conflicto del morder tiene que ver con la madre. De estas imágenes podemos aprender muchísimo, ver el capítulo posterior constelación biomaníaca agresiva y constelación fronto-occipital, 26414. Constelación autística, corte esquemático del encéfalo, 264141. Ejemplo. Autismo a causa de una pelea con los médicos del hospital. El paciente al que pertenecen las imágenes siguientes es de hecho una persona muy amable, sociable e inteligente. No se le puede considerar un tipo autista como han establecido los psicólogos en el pasado. Sin embargo, ha atravesado un periodo de terrible autismo del cual consiguió salir gracias al conocimiento de la nueva medicina. Hoy en día está de nuevo sano como cualquier otro. A mediados de 1995 hubo una pelea fuerte entre el profesor y la mujer del paciente en la escuela de Tai Chi a la que el paciente y su mujer asistían como hobby. El paciente se puso de parte de su mujer y a su vez fue atacado también por el profesor. Eso le causó un DHS de rencor en el territorio. Desde aquel momento no fue más a la escuela. El caso tuvo un desenlace judicial, del que el paciente salió vencedor en enero del 1996. Aquello fue la solución. En febrero le fue diagnosticado una ictericia, una hepatitis. Se hizo también un TAC, que sin embargo no le fue entregado, en la que se descubrió un viejo carcinoma hepático. Desde entonces el paciente no trabajó más. Obviamente en aquel momento ya no era una hepatitis, sino un carcinoma hepático con aumento de las transaminasas que normalmente no se da en el carcinoma del hígado. Pero antes de decírselo le metieron en el hígado 3 tubitos, mediante una intervención quirúrgica, con el fin de dejar salir la bilis. Ya que nadie la había informado correctamente respecto a la operación, se enfadó tanto que sufrió un nuevo conflicto de rencor en el territorio. Con la nueva actividad conflictiva cesó la hinchazón de las vías biliares y la bilis consiguió salir. Dado que ya no salía más bilis de los tubitos y que el paciente acusaba a los médicos de ser incompetentes, estos pusieron el grito en el cielo y dijeron que ya no se podía hacer nada más, que se trataba de cáncer de hígado. Inmediatamente el paciente sufrió otros 2 conflictos, uno de susto, laringe, metiéndose así en la constelación autística, así como un cáncer de colon,
además de un cáncer sigmoide y un carcinoma del pecho derecho. Cayó en una total rigidez autística, permanecía sentado mirando hacia adelante sin decir prácticamente ni una palabra. Es lo que llamamos catatonía. CL, tras 5 meses, de los cuales hoy no consigue acordarse, que pasó en casa porque su mujer se lo había llevado a casa, oye decir a un terapeuta de la nueva medicina que el doctor Hammer no consideraba su enfermedad tan grave. Solo hacía falta descubrir los conflictos. Eso hizo que desapareciera el encantamiento, como él mismo ha contado en una entrevista televisiva. Salió de un mundo del cual a duras penas conseguía acordarse. Pero su mujer nos ha hecho una descripción exacta, había estado como si a alguien le hubiera tocado una varita mágica. En pocas horas había vuelto a ser del todo normal, como antes. Apenas volvió a casa tras haber abandonado el hospital, la mujer le obligó a quitarse los tubitos, pues si no había ictericia, igual la coloración amarilla de la piel, no eran necesarios. Entonces tuvo todavía una hepatitis residual de la primera hepatitis interrumpida y de la segunda, que sin embargo gracias a la constelación solo había producido poca masa conflictiva y masa orgánica. Le explicamos a toda prisa el viejo carcinoma hepático, resolvió también los DHS del carcinoma del colon y del sigma, que habían durado 5 meses, y tuvo una TBC con sudor nocturno, es decir, una verdadera sanación biológica. El conflicto tenía que ver con una cosa fea y repugnante ligada a la pelea con los médicos. El paciente está hoy día muy bien. Segundo conflicto. Flecha a la izquierda, flecha ancha conflicto de susto, por lo tanto constelación con autismo activo. Flecha frontal a la izquierda, arriba conflicto de miedo con repugnancia, activo. Si el rencor en el territorio hubiera afectado a la mucosa del estómago, entonces el paciente habría tenido probablemente también una bulimia. Hablamos entonces de doble constelación esquizofrénica. Primer conflicto. Flecha de abajo a la derecha, conflicto de rencor en el territorio. Flecha en medio a la derecha, conflicto de territorio activo. Flecha frontal arriba, conflicto del poner resistencia y conflicto de miedo frontal. Primer flecha arriba a la izquierda, carcinoma activo del colon, miedo de no poder absorber más la comida. Segunda flecha por arriba a la izquierda, carcinoma sigmoides, ya cicatrizado, está de nuevo en recaída, no poder expulsar el excremento. Tercera flecha, carcinoma de mama, que se manifiesta solo como un nódulo, conflicto general advertido femeninamente a causa del primer conflicto de territorio y de rencor en el territorio. Flechas pequeñas de abajo, indican el relé peritoneal, todavía activo. Siempre se le quisieron practicar más operaciones. 26414-2. Ejemplo, constelación autística. Véase este caso también en el capítulo Síndrome del carcinoma de los túbulos colectores. Citamos solo 2 conflictos de esta paciente zurda, aquellos que han provocado la constelación esquizofrénica con autismo. Primer DHS. El primer conflicto de esta mujer zurda sucedió cuando tenía 12 años. Desde el 6º año tenía un amigo al que estaba apegada. De un día para otro, de repente, él no quiso saber nada más de ella. Sufrió un conflicto de identidad con úlcera gástrica y depresión. Desde entonces permanece deprimida durante 6 años, hasta su primera relación íntima, y después durante otros 4 años, en total 10 años. Segundo DHS. Poco tiempo después del primer DHS tuvo una pelea con su madre. Esta última gritó hasta el punto de helarle la sangre en las venas. Sufrió un conflicto de susto y todavía ahora a menudo oye en sueños aquellas voces. Desde entonces ha permanecido, con breves interrupciones, en constelación autística, no siempre de modo continuado, pero muy frecuentes. Se queda meditabunda mirando hacia adelante durante horas, no tiene estímulos, está deprimida y como embrujada. Primer conflicto, flecha a la derecha en el relé de la mucosa gástrica, FH activo, a causa de ser zurda. Permanece, con interrupciones más o menos largas, desde que tenía 12 años, depresión. Conflicto de identidad, porque el querido amigo de 12 años la había dejado plantada. Segundo conflicto, también cuando tenía 12 años. La madre durante la pelea gritó con su voz estridente, tanto como para hacerla sufrir un conflicto de susto. Desde entonces, si una relación se rompe y oye la voz estridente de la madre, aunque sea por teléfono, inmediatamente cae de nuevo en constelación autística. Entonces se queda sentada durante horas y devana los sesos incapaz de poner fin a tales obsesiones. 26415.
Constelación esquizofrénica de la corteza cerebral por un DHS con dos conflictos biológicos parciales. También yo, como todos los científicos, cometo errores. Se puede estar contento con el hecho de no cometer errores fundamentales o de base. He cometido un medio error de este tipo cuando, hablando de conflictos centrales en mis libros anteriores, he citado un conflicto biológico particularmente grave. Era correcto, pero no en el sentido en el que lo entendí entonces. En realidad, tales conflictos centrales o paracentrales que se expanden al otro hemisferio son del tipo que afecta psíquicamente las dos regiones madre o niño y compañero. Ya lo habíamos visto en el ejemplo del capítulo sobre la parada del desarrollo a causa de la constelación esquizofrénica. Si la mujer amada, junto con los niños, abandona a su marido o el marido se va con los hijos abandonando a la mujer en un dramático DHS, como consecuencia veremos o un conflicto central con anillos concéntricos en el FH que se extienden por los dos hemisferios madre-padre-niño y el de la pareja. Un conflicto parecido central o paracentral no produciría todavía una constelación esquizofrénica en el sentido ya definido, ya que no se cumple la segunda condición, los hemisferios oscilan de modo diferente, o por el mismo DHS2FH diferentes en los dos hemisferios. Lo decisivo es solo cómo el paciente siente el DHS en ese momento. En este caso el paciente o la paciente tienen una constelación esquizofrénica de la corteza cerebral como si hubiera habido dos conflictos biológicos diferentes desde el principio. Debemos distinguir también si la madre o el padre, eventualmente, no sienten más, o solo en parte, a su hijo, que ha crecido como niño, sobre todo si estos los afrontan de una forma hostil. También aquí el FH puede presentarse como un conflicto central o conflicto paracentral, donde el centro del FH está situado, evidentemente, en el lado experimentado como predominante, pero también aquí un DHS puede manifestarse al mismo tiempo como dos conflictos parciales. Entonces de esto resulta una constelación esquizofrénica completamente normal. Al principio para muchos es comprensiblemente difícil imaginarse la diferencia entre los denominados ámbitos del territorio. De hecho, estos ámbitos de territorio, femenino y masculino, a izquierda y a derecha, tienen una sucesión bien determinada según el paciente sea zurdo o diestro, es decir, se puede comprobar una determinada sucesión, a pesar de que originariamente también estos ámbitos hayan formado parte de conflictos motores normales, por ejemplo musculatura bronquial o musculatura de la laringe, o sensoriales. Por ejemplo endangio de las arterias coronarias o endangio de las venas coronarias, pero la musculatura normal estriada de nuestro esqueleto y la sensibilidad normal de nuestra piel son de vez en cuando correlativas a la madre o al niño y a la pareja. Se debe tener presente esta diferencia. Estas tienen que ver solo con el ser zurdo o ser diestro, no con las hormonas, la menopausia o cosas parecidas. Se establecen una vez y para toda la vida. Los casos que siguen deberían aclarar todo lo dicho anteriormente. 26415-1. Albinismo adquirido, separación brutal del novio y del hijo. Madre de 32 años, abandonada por el novio, muy querido por ella, que al mismo tiempo se lleva al hijo de 10 años. En esta imagen vemos en los dos lados de la línea central las manchas del albinismo adquirido, separación repugnante brutal. Las manchas de albinismo adquirido a la derecha de esta madre diestra son relativas al novio, las de la izquierda al hijo. En esta imagen la mancha de albinismo adquirido alrededor del pezón derecho es relativa al novio. TAC cerebral, conflicto central de separación, que en una observación más atenta resulta ser un conflicto paracentral ya que el centro del FH se encuentra en el lado derecho, para el lado izquierdo del cuerpo, por lo tanto para el hijo. Se puede entender que también la región alrededor del pezón derecho, en el TAC a la izquierda, muy al exterior, se puede observar en los anillos que aparecen hacia el exterior, y que se distinguen muy claramente frontalmente a este FH. Frontalmente al FH sensorial muy marcado vemos un medio FH para la motricidad del muslo derecho igual a pierna de la pareja, correspondiente a una ligera parálisis de la pierna del compañero. Flecha clara arriba a la izquierda. Vemos un conflicto de separación central, flecha derecha, que abarca la separación del niño, lado izquierdo del cuerpo, lado derecho del cerebro, y de la pareja, lado derecho del cuerpo y lado izquierdo del cerebro. De la paciente diestra, prevalentemente activo. En esta imagen vemos además el FH activo para el novio en la parte alta del cerebro, superposición. Cuando encontramos un proceso parecido en el lado externo de la piel y cuando uno de los dos focos está en solución y el otro en actividad,
superposición, normalmente hablamos de psoriasis. Pero aquí está afectada la parte inferior de la piel externa, albinismo adquirido. 26415-2. Ejemplo, neurodermitis. Neurodermitis en fase PCL en el dorso de las dos manos de un padre diestro que tuvo que defenderse de su hija adulta, de 45 años, separándola con el dorso de las manos, es decir, ha tenido que separarse de ella. La hija había luchado con él de mala manera durante años. Al momento de este suceso igual a DHS, él sentía a la hija al 80% como compañera, enemiga, y solo al 20% todavía como hija. Como consecuencia, los signos de la mano derecha son 4 veces más fuertes, compañero, que el de la mano izquierda, hija. De esta marcada diferencia se deduce que el DHS debe haber atacado con 2 FH diferentes en los dos hemisferios de forma separada, provocando instantáneamente una constelación esquizofrénica de la corteza cerebral. Foco de neurodermitis en fase PCL. Vemos el FH del órgano que se está convirtiendo en edematoso, es decir, los anillos se vuelven rojos. En un estado de reparación avanzado todo el FH del órgano se hincha y los anillos edematizados desaparecen en la hinchazón generalizada. 26416. La constelación esquizofrénica del oído con zumbido de oídos o voces bilaterales, el denominado oír voces. Corte esquemático de la fosa craneal media. Conflicto auditivo igual a no puedo creer lo que oigo. Hasta ahora, cuando un paciente imprudentemente confesaba que había oído uno o incluso más voces, o que las oye todavía a menudo, el diagnóstico psiquiátrico era seguro, esquizofrenia paranoide. En la ficha clínica se escribía, Vox. Con esto el interesado estaba listo para el resto de su vida y era considerado un caso de instituto psiquiátrico. En la nueva medicina el hecho de oír voces, sustancialmente, no es otra cosa que un doble zumbido de oídos, solo que en lugar de uno o dos zumbidos se oyen continuamente una o dos voces. Se trata siempre de una voz o de voces que el paciente oyó en el momento del DHS del conflicto auditivo, cuando no podía creer lo que oía. Si el ruido del DHS acústico había sido un estallido, algo que se rompía, un estrépito, un zumbido o el rugir de un motor, lo que sigue oyendo es aquel ruido. Contrariamente a la constelación planeante, los pacientes sufren el hecho de tener un zumbido en los dos oídos u oír voces en los dos oídos u oír un zumbido en un oído mientras que en el otro oyen una voz. Según la vieja nomenclatura, también aquí estamos frente a una psicosis maníaco-depresiva. Dado que el conflicto auditivo puede también formar parte de los conflictos de territorio, dicho en términos biológicos, el jefe del territorio siente al rival, por lo menos en un sentido amplio. El paciente puede ser más maníaco o más depresivo según cómo estén acentuados los conflictos. También aquí, si fuera necesario, se debe proceder con mucha cautela en una terapia con el paciente. Sobre todo no se debe olvidar de advertir al paciente que en la fase de reparación no oirá más las frecuencias implicadas, solo mientras dure la fase PCL. Esto se llama reducción drástica de la capacidad auditiva. Naturalmente no es raro que la fase de reparación se rompa a menudo por recaídas. Entonces el paciente puede eventualmente volver a oír un zumbido. Pero la reducción auditiva puede durar durante años, sordera. Por eso es importante encontrar en cada ocasión el DHS y resolver definitivamente el conflicto. Es aquí interesante el hecho de que en los diestros no tiene por qué ser necesariamente el oído izquierdo el oído madre-niño o el oído padre-niño, sino que el conflicto auditivo puede entrar en la esfera del territorio, donde se oye la voz del rival de territorio, pero no se puede creer lo que se oye. A menudo aquellos que oyen voces son considerados paranoicos inocuos, pero su constelación esquizofrénica puede combinarse también, por ejemplo, con otra constelación esquizofrénica agresivo-maníaca. Entonces no son para nada inocuos, porque creen firmemente a las voces y a los responsables de estas voces. Muchos fanáticos religiosos, por ejemplo, son personas que oyen voces. ¿Qué sucede cuando oímos voces en sueños? Probablemente sufrimos breves recaídas de un conflicto auditivo, donde en el lado opuesto del cerebro o hay un conflicto auditivo activo en suspensión, denominado fondo de reserva, en fase CA o hay otro conflicto cortical. De hecho, para oír voces en sueños basta solo con que uno de los dos conflictos de la constelación sea un conflicto auditivo. Ya que la recaída en sueños de un conflicto solo dura muy brevemente, en la persona despierta permanece solo un conflicto activo y entonces se produce rápidamente la separación del suceso vivido en el sueño, es decir,
El interesado sabe inmediatamente que se trataba de un sueño. 264-16-1. Ejemplo, oír voces. Primer DHS en 1986. Paciente de 20 años, zurdo, en la mili, tenía una novia, Ulrike, que sin embargo tenía ya un prometido, lo que él aceptaba. El DHS consistió para él en que ella les engañaba a los dos con un tercer amante. Eso no le parecía bien. Ella se separó de él. A. Conflicto de territorio, a la izquierda cerebralmente. B. Conflicto de miedo en el territorio, a la izquierda cerebralmente. C. Conflicto auditivo. Entonces era maníaco. Segundo DHS, 1990. En 1988 nueva novia, pero siempre tenía a Ulrike en la cabeza, con la que había tenido su primera relación íntima. Con la nueva novia siguió adelante hasta 1989, durante un año y medio, pero la mitad del tiempo ella había permanecido en el extranjero. Ella lo dejó. Aquello lo golpeó de nuevo terriblemente. De ahí en adelante fue prevalentemente depresivo. A. Conflicto de territorio. B. Conflicto de rencor en el territorio. C. Conflicto auditivo. Tercer DHS igual a doble recaída. Desde 1994 a marzo de 1998 tuvo una nueva compañera, Carol. DHS, ella lo dejó en marzo del 1998. Eso reactivó el primer y el segundo DHS. Maníaco depresivo, grandes gritos de júbilo, mortalmente triste. Desde entonces comenzó a oír voces. A. Recaída de los dos conflictos de territorio. B. Recaída de los dos conflictos de rencor en el territorio. C. Recaída de los dos conflictos auditivos. Siempre oía voces pérfidas que lo llamaban diciendo ja, ja, tu novia tiene otro. A mediados de agosto del 1998 Anne le había confesado que estaba embarazada de él. Estaba perdido, totalmente sin preparación. Desde que la novia Carol le había dejado en marzo de 1998 pensaba de manera diferente. Reflexionaba continuamente de modo obsesivo en cómo reaccionaban o pensaban las otras personas con las que tenía algo que ver. Recaída 1 y 2 o intensificación de los dos conflictos durante una fuerte pelea con Anne a finales de octubre del 1998, en la que quiso entrar a la fuerza en casa de Anna. Ella lo echó fuera y rompió la relación. Dado que ya antes el hecho de oír continuamente voces se había convertido en insoportable, fue voluntariamente a una clínica psiquiátrica. Diagnóstico: esquizofrénica paranoide alucinatoria con voces. Flecha izquierda, primer conflicto auditivo, FH activo. Flecha arriba a la derecha, segundo conflicto auditivo, FH activo. De ahí en adelante se oyen las voces, alucinación paranoide. Flecha de abajo a la derecha, muestra el corte del cerebelo. Primera flecha arriba a la derecha, conflicto de miedo en el territorio, FH activo. Segunda flecha a la derecha, conflicto de territorio, FH activo. Flecha a la derecha, FH resuelto a medias en la región del cerebelo para la mama izquierda, igual a reacción semifemenina. Dos flechas de arriba, conflicto paracentral activo del no poder morder, pérdida de esmalte dental. Segunda flecha a la derecha, FH activo, conflicto de miedo frontal. Tercera flecha a la derecha, gran conflicto de territorio, miedo en el territorio y rencor en el territorio, todos los FH activos. Segunda flecha a la izquierda, conflicto de miedo en el territorio en los zurdos, FH activo. Tercera flecha a la izquierda, conflicto de territorio en los zurdos. A la vez doble constelación esquizofrénica cortical, constelación planeante, conflicto de territorio a la izquierda y conflicto de territorio a la derecha, y constelación maníaco-depresiva post-mortal de tipología Casanova. 264-16-2. Ejemplo: 5 meses de constelación esquizofrénica y depresión tras la muerte del marido. Esta mujer de 55 años, suiza, es una mujer rica. De hecho, las personas ricas sufren muchos menos DHS con conflicto duradero que la gente pobre, ya que con el dinero se pueden resolver muchos problemas. Pero si se trata de conservar ese dinero, entonces también los ricos sufren los conflictos del mismo modo que los pobres. A esta paciente se le murió el marido después de una bancarrota de la empresa. La solución para él había consistido en el hecho de haber conseguido a duras penas salvar del desastre su patrimonio personal. Pocas semanas después murió de un infarto cardíaco. Su muerte causó un DHS con conflicto de territorio en la mujer de 55 años. Este conflicto la golpeó al mismo tiempo de 3 maneras.
Por un lado, todavía no se había liberado de la bancarrota superada felizmente hacía poco. Además, la relación de la pareja había sido muy feliz, pero ahora todo se había desmoronado. El fantasma de la bancarrota podría haber reaparecido y haber echado y destruido todo. Por eso ella sufrió primero un conflicto de territorio típicamente humano por la pérdida del marido, que había huido del territorio de su reina, y al mismo tiempo un conflicto de territorio por el tema en sí. Además se añadió un tercer conflicto, siempre por el mismo DHS, un terrible miedo al futuro. Todos estos conflictos afectaron al lado derecho, ver las 3 flechas a la derecha en la primera imagen. Pero las desgracias raramente vienen solas. Una semana después de la muerte del marido, cuando la paciente estaba en plena actividad conflictiva y ya estaba adelgazando rápidamente, la secretaria del marido, 10 años más joven que ella, le confesó que en los últimos 6 meses había tenido una relación íntima especialmente sensible con el marido de la paciente. Según ella, el suyo había sido un verdadero amor. La paciente, que ya se encontraba en simpaticotonía permanente, se quedó de nuevo congelada y le faltaba el aire. Conflicto sexual femenino con carcinoma de la laringe, flecha de abajo a la izquierda. Junto a este nuevo DHS se añadía un tremendo miedo porque las 2 personas de las cuales se había fiado más la habían engañado. Se imaginaba cómo su marido había pasado los días de amor con su secretaria durante cada viaje de negocios. Ahora, por el contrario, no podía fiarse para nada de la secretaria. Le entró un miedo terrible. Primer ataque, flecha central a la izquierda. Desde ese momento en adelante la paciente tuvo la constelación de la esquizofrenia. Ella misma dijo que permaneció durante los 5 meses siguientes totalmente confundida, prácticamente para ingresar en una clínica psiquiátrica. En realidad se añadía el hecho de que la paciente, desde la muerte del marido, había caído en una depresión profunda y corría un grandísimo peligro de suicidarse, cosa que las personas a su alrededor atribuían al luto. Por ejemplo, una noche, improvisamente, salió y se hizo 800 kilómetros por autopista para ir donde su hija porque tenía un miedo terrible de ser capaz de suicidarse. Pero la situación se hizo todavía más dura, en medio de esta total actividad conflictiva del encéfalo, incluidos 6 conflictos, acaeció la peor de las peleas con el marido de la hijastra por la herencia. Esto ya se preveía, pues el matrimonio ya había estado casado anteriormente y entonces tenían mis hijos, tus hijos y nuestros hijos. Este conflicto, no creo lo que oigo, golpeó de nuevo a la paciente como un conflicto doble. Una cara de la moneda era el conflicto del pedazo de información, he esperado inútilmente la información que quería tener, que causó un denominado neurinoma del nervio acústico, que no es otra cosa que un foco de Hammer en el núcleo del nervio acústico, última imagen, flecha de arriba. La otra cara de la moneda era un conflicto de miedo a morir de hambre con los familiares a causa del dinero, un típico conflicto del hígado. Por lo tanto, el foco de Hammer en el tronco cerebral a la derecha, última imagen, flecha de abajo. Como la paciente conseguí superar sus 2 primeros conflictos principales, permanecerá en cualquier caso como un enigma para los expertos y como un milagro para los psiquiatras. La paciente tenía una amiga muy querida, una de la que podía fiarse con los ojos cerrados. Ella y sus amables hijos le hablaron, organizaron la reconciliación con la secretaria, la cual pidió perdón. Las finanzas se estabilizaron. A pesar de eso, es un milagro que la paciente haya conseguido salir de este círculo vicioso. Ha tenido además más suerte que cabeza, como se dice. La última cosa que sucedió, la pelea por la herencia con el marido de la hijastra, no la ha podido todavía digerir, como se ve en el TAC cerebral, pero ya se insinúan los primeros edemas sutiles, los denominados edemas perifocales en torno al foco hepático de Hammer en el puente a la derecha. Desde la solución del conflicto sexual, noviembre del 1985, la paciente fue de nuevo normal, pero todavía deprimida. Esta depresión desapareció súbitamente tras la solución del conflicto de territorio, diciembre del 1985. Hasta aquel momento había perdido 15 kilos, pero habría sido casi todo inútil, ya que cuando la paciente se sentía peor y tenía molestias en el hígado, los médicos le hicieron un ataque cerebral, descubrieron el neurinoma del nervio acústico, que se unía al foco del hígado, gran neurinoma del acústico, y querían operar inmediatamente. Yo la aconsejé con la misma insistencia que no lo hiciera. Desde entonces, obviamente, el foco de Hammer, o mejor dicho, los focos de Hammer no han aumentado en el tronco cerebral,
como se puede ver en los controles, y tampoco pueden aumentar. Pero el conflicto no está todavía definitivamente resuelto, se ha reducido mucho, o incluso quizás está provisionalmente resuelto. La fase de solución traerá otras dificultades. La paciente ha cogido peso desde diciembre del 1985 y se siente también mejor. Los valores hepáticos, fase de reparación igual a hepatitis, del conflicto de rencor en el territorio, parecen haber mejorado. Decir también que la paciente tuvo una fuerte tos tras la depresión. Entonces tenía también grandes nódulos de miedo al cáncer en el cuello, que sin embargo no se consideraron carcinomatosos. Además, durante este periodo de conflicto activo la paciente tenía una voz muy ronca. De este ejemplo, que se compone de variados conflictos, se pueden aprender una gran cantidad de cosas. Ante todo, la paciente tuvo la gran suerte de que ninguno de sus cánceres, carcinoma interbronquial, carcinoma de la laringe, quiste carcinomatosos de los arcos branquiales en el cuello y carcinoma hepático, fue descubierto. Una vez que le expliqué que las células cerebrales no pueden multiplicarse y que entonces no puede tampoco desarrollarse el neurinoma acústico, se convenció, al igual que se convencieron los médicos a los que les había pedido con ese motivo que no la operaran. Es importante en este caso constatar que cualquier persona puede volverse esquizofrénica en una hora, incluso en un segundo. En nuestro tipo de sociedad existe el riesgo de que desde ese momento se lleve encima siempre la marca de la esquizofrenia si el diagnóstico se confirma oficialmente, igual que el cáncer. Si eso hubiera sucedido, todo el proceso se podría haber resuelto de un modo totalmente distinto, la paciente habría estado en entredicho. Las peleas por la herencia, como ella ya parece haber aprendido fatigosamente, han sido totalmente contraproducentes para ella, la muerte habría sido preprogramada. La paciente veía continuamente este peligro y decía, el marido de mi hijastra me quiere matar. Este caso demuestra también de un modo claro y comprensible que la denominada esquizofrenia no tiene nada que ver con la herencia ni es de la denominada etiología endógena como algunos hoy día defienden. Se trata solo de una constelación infeliz, pero biológicamente consentido. De hecho, esta persona, hasta ahora, entraba en el grupo de las personas más normales que podamos imaginar. Esta constelación puede verificarse por una serie de factores. Se ve también hasta qué punto la depresión y la esquizofrenia son estrechamente afines, pero solo por la frecuencia de la constelación. Una mujer jefe, que ahora reacciona de modo masculino porque desde hace tiempo está en menopausia, sufre un conflicto de territorio cuando su marido, que hacía bien y con gusto, casi, todo lo que ella le decía, la ha sacado del territorio con su muerte. Esta misma mujer jefe, sin embargo, puede reaccionar todavía con un conflicto sexual femenino si el motivo correspondiente es muy dramático y si el hemisferio cortical derecho está ya cerrado por un conflicto activo. De hecho, reacciona como un hombre diestro. Esta paciente tenía también focos de Hammer en los dos hemisferios frontalmente a la derecha y a la izquierda, debidos a los miedos terribles, era en la práctica doblemente esquizofrénica. Fue una bendición que las enfermedades cancerígenas relacionadas no fueran descubiertas, haciendo así posible un procedimiento de tipo criminal. El hecho de que esta paciente no haya sufrido también un conflicto central entre sus tantos conflictos ha sido una suerte para ella, porque se habría vuelto visiblemente extraña y la habrían ingresado en una clínica. De esta manera solo resultó extraña para su entorno más cercano. Ha superado todo, hoy, después de 14 años, está bien. Imagen de arriba a la izquierda, flecha a la derecha, conflicto de miedo en el territorio y de rencor en el territorio. Flecha grande arriba, conflicto del poner resistencia. Flecha a la izquierda, de arriba hacia abajo, conflicto de impotencia, conflicto del morder, del no poder morder. Dentina, conflicto de frustración sexual con conflicto auditivo. No creer lo que oía cuando la secretaria le confesó la love story, el engaño, con su marido. Imagen de arriba a la derecha, flecha a la izquierda, conflicto auditivo. Flecha a la derecha, tronco cerebral, conflicto del pedazo de información, ampliado en la imagen de la izquierda. 26417. La constelación bulímica, corte esquemático del encéfalo. La denominada bulimia es una constelación esquizofrénica en la cual solo uno de los dos conflictos es un conflicto de la esfera del territorio. La denominada voracidad se verifica en el hecho de que el paciente está continuamente hipoglucémico a causa del FH a la izquierda cerebralmente porque falta el glucagón, el antagonista de la insulina. Entonces el paciente siempre tiene hambre y come continuamente para contrarrestar su hipoglucemia.
A causa de la úlcera gástrica a la derecha cerebralmente tiene sin embargo el estímulo de vomitar porque el estómago no absorbe este alimento excesivo. En la mujer diestra la sucesión es 1. Conflicto de miedo con repugnancia, reacción femenina. 2. Conflicto de rencor en el territorio, reacción masculina. En la mujer zurda la sucesión es 1. Conflicto de identidad, reacción femenina. 2. Conflicto de miedo con repugnancia, de nuevo reacción femenina. En el hombre diestro la sucesión es 1. Conflicto de rencor en el territorio, reacción masculina. 2. Conflicto de miedo con repugnancia, reacción femenina. En el hombre zurdo la sucesión es 1. Conflicto del poner resistencia, reacción masculina. 2. Conflicto de rencor en el territorio, de nuevo reacción masculina. La bulimia es un ejemplo muy bueno para observar la sucesión de conflictos y el saltar de los FH al lado cerebral opuesto o de la cerrazón de un lado del cerebro. Hecho importante, la correlación entre cerebro y órgano siempre es igual e invariable, de la misma manera la correlación hijo y pareja respecto a la enervación motora y sensorial. Mecanismo de la bulimia. Se come continuamente a causa de la hipoglucemia, FH activo en el relé de la hipoglucemia, y se vomita a causa de la úlcera gástrica, FH activo en el relé de la mucosa gástrica. 2.6.4.17.1. Ejemplo, constelación esquizofrénica con bulimia. Las imágenes de la página siguiente pertenecen a una chica diestra francesa de 23 años que entra dentro de los numerosos pacientes que de vez en cuando se describen como neuróticos, locos, dementes, esquizofrénicos y depresivos. A los 14 años tuvo una terrible experiencia cuando la madre la había intentado ahogar con un cojín y tuvo un gran miedo de morir. Sufrió un carcinoma de la laringe, imagen a la izquierda abajo, flecha izquierda, y al mismo tiempo un conflicto central en el centro de la glucemia, central porque en aquel momento sentía a la madre a medias como madre y a medias como compañero o rival, flechas en las dos imágenes, que todavía persiste parcialmente. Un carcinoma de la laringe parecido con FH a la izquierda frontalmente entra, según mis conocimientos, en los conflictos sexuales femeninos. La chica, a sus 14 años, perdió la menstruación. De los 14 a los 19 años la muchacha tuvo este conflicto semisexual en suspensión. Soñaba a menudo que la madre quería matarla, por lo demás el conflicto se había reducido considerablemente. A los 19 años tuvo un novio, muy afeminado. Ella misma era tremendamente masculina. Sufrió un nuevo DHS cuando este noviete la dejó en circunstancias muy dramáticas y de rencor. Sufrió un conflicto de miedo en el territorio, flecha superior a la derecha, y una úlcera gástrica, flecha de abajo a la derecha, correspondiente a un conflicto de rencor en el territorio al mismo tiempo. No tenemos ninguna radiografía de los pulmones, pero tenemos que concluir que se trataba, a nivel orgánico, de un carcinoma bronquial correspondiente a este conflicto de miedo en el territorio. Le diagnosticaron úlcera gástrica que seguidamente se manifestó dramáticamente como bulimia. Desde el momento en que la muchacha tuvo el conflicto de territorio junto al conflicto de la laringe en suspensión a la izquierda cerebralmente, se encuentra en constelación esquizofrénica. Soñaba, gritaba por la noche de repente y creía que su madre quería intentar matarla nuevamente, sufría una gravísima bulimia nocturna, con voracidad y vómito, y tenía una depresión muy fuerte. Este estado de la constelación esquizofrénica duró durante más o menos un año. Mi colega francés, que me informó por carta de este caso y además hizo que le realizaran los TAC cerebrales, no sabía por qué el conflicto de la laringe sexual se había resuelto, probablemente a causa de un pequeño accidente que la muchacha experimentó como una recaída pasajera de DHS. Este está en solución, como se puede ver en el TAC cerebral, porque tiene un borde edematoso, flecha a la izquierda, imagen a derecha e izquierda. La paciente recuperó la menstruación. Con esta modificación hormonal, casi automáticamente, se resolvió también el conflicto de territorio, porque ahora la muchacha estaba de nuevo en una dimensión diferente bajo el perfil hormonal. Desde entonces la muchacha es prácticamente normal, ha cogido peso y ahora pesa 65 kilogramos. En los TAC cerebrales están todos los conflictos gradualmente en solución, es decir, no tienen un margen edematoso oscuro como sucede tras la solución de conflictos que han estado activos durante un largo periodo de forma aguda y luego se resuelven de una vez. Estos conflictos en suspensión, cuando se resuelven, tienen también un proceso de solución prolongado, tal y como he observado siempre.
D. El conflicto central sufrido solo queda la modificación del centro de este conflicto central, ver flecha arriba a la izquierda, FH de los relés de la hipoglucemia y de los relés de la hiperglucemia. A muchos les sucede que pierden el juicio. La mayor parte de ellos se calma bastante rápidamente, como es normal que suceda. Si quisiéramos escudriñar si estas personas han sufrido una constelación esquizofrénica por un periodo breve o más largo, eso provocaría sobre todo un ponerse de cabeza. De hecho, la palabra esquizofrenia es casi la condena a portar esa marca durante toda la vida, porque una vez que uno es declarado esquizofrénico, lo es para toda su vida. A menudo este veredicto prevé también el internamiento en una clínica de por vida, es decir, hospitalización que de hecho es casi un encarcelamiento. En realidad, hay solo una constelación que se puede alterar a la misma velocidad con la que se manifiesta. Del resto también los animales, como los hombres, pueden verse afectados de esquizofrenia. No hay ningún experto en animales que no lo haya observado en los animales domésticos, ver el caso siguiente de la perra boxer en constelación esquizofrénica.